Vamos a ver qué es el aprendizaje invertido. Nosotros habíamos planteado esto, que este equilibrio, este balance entre las actividades asíncronas y las actividades síncronas. Hoy síncrono es la clase presencial, el aula presencial, el aula como ahora sincrónica, y también el aula híbrida, este lío de tener estudiantes en el aula y estudiantes fuera de ella. Entonces, reconocer que tenemos muchos recursos basados en tecnología que podemos utilizar para diseñar esos itinerarios de aprendizaje que nosotros mencionábamos. Muchos, acá agregué algunos. Algunos son propios del ambiente universitario, por ejemplo, los laboratorios virtuales y remotos, pero no están acá, por ejemplo, en los campus virtuales. Pero tenemos un sinfín de recursos basados en tecnología que nos pueden dar apoyo para las actividades síncronas. ¿Qué es el aprendizaje invertido? El aprendizaje invertido es un modelo en el cual lo que se invierte no es el aula, sino se invierte lo que se hace en el aula mientras nosotros docentes estamos con los estudiantes. Entonces, en el aprendizaje invertido vamos a reconocer tres instancias. Un antes del encuentro presencial o síncrono, un durante encuentro presencial o síncrono y un después. Y el concepto es este. Durante el encuentro síncrono, cambio la frase, el encuentro síncrono es utilizado para aquellas actividades que generalmente al alumno le cuestan más y está más limitado para hacer. Por ejemplo, para hacer actividades prácticas, por ejemplo, para discutir temas, para analizar, para evaluar, para aplicar. Fíjense que utilicé actividades cognitivas de orden superior. Y el antes, cuando la parte que está a la izquierda, y esto voy a leer, yo no soy de leer las presentaciones, pero voy a leer. Los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades. Es decir, que antes del encuentro presencial, los estudiantes lo que realizan es aquel conjunto de actividades, ya veremos cuáles son, propuestas por el docente para poder llegar al encuentro síncrono o presencial preparado para realizar todo aquello que el docente diseñó para realizar en el encuentro. Y en el encuentro los estudiantes practican, aplican, y el docente está, como bien decías vos, María Fernanda, para brindar retroalimentación, para brindar tutoría, para brindar síntesis, para integrar, para dar una porción de clase expositiva, pero en este modelo no vamos a un encuentro presencial para ver un PowerPoint de 4 horas. Vamos a trabajar en el aula, pero trabajar de verdad. Los estudiantes trabajan de verdad. Aquello que les resulta más difícil hacer, siempre se los mandamos a hacer fuera del aula. Es mucho más fácil para los estudiantes, pongo esto entre comillas, es más fácil para los estudiantes escuchar lo que tenemos para decir que hacer las actividades prácticas, que siempre decimos, bueno, ahora vayan a sus casas y hagan las actividades prácticas. Las actividades prácticas, en este modelo, las hacemos con los estudiantes en el aula, de manera que tengan retroalimentación inmediata, que podamos destrabar algo que no les está permitiendo avanzar. Y el momento después es el momento que se utiliza para que el estudiante haga esta actividad reflexiva de completar, de balancear o de integrar los conocimientos que aprendió entre las actividades que hizo antes y el encuentro presencial, lo que aquí está presentado como durante la clase.
Por eso decía que el aula invertida implica o puede implicar, puede estar jugando un rol en el aprendizaje invertido. El aula invertida puede haber momentos que lo utilicemos durante el encuentro presencial. De manera que si tenemos que decirlo de una manera más sesuda, por lo menos Robert Talbert lo dice así en el libro que cito a pie de página, dice que el aprendizaje invertido es el enfoque pedagógico en el que la instrucción directa, el PowerPoint, la clase, lo expositivo, pasa del espacio de aprendizaje presencial al espacio de aprendizaje no presencial. Es decir, que el estudiante se relaciona en primera instancia con la información, con conceptos, con material, antes de la clase. No viene a la clase en cero. Viene con todos estos materiales que yo le pedí que vea, que haga, que investigue, que mire, etc. De manera que la instrucción directa, el dar clase, pasa al espacio de aprendizaje no presencial. Sigue diciendo Talbert. El espacio presencial resultante, la clase, cuando nos encontramos con los estudiantes, se transforma en un entorno de aprendizaje dinámico, interactivo, donde el educador guía a los estudiantes a medida que aplican conceptos y se involucran de manera creativa en el tema. Lo creativo depende de mí, lo dijo Talbert, pero porque Talbert lo diga, si yo no lo hago y no pienso maneras creativas, va a ser un plomo igual. ¿Cuáles son los elementos clave del aprendizaje invertido? Acá tenemos algunos de ellos. ¿Qué características tiene el ambiente de aprendizaje? Promueve la cultura de aprendizaje, el contenido que utilizamos y qué rol tiene el docente. Respecto al ambiente de aprendizaje, decimos que es flexible, porque el estudiante define su ritmo, su método, y el docente de alguna manera gestiona ese caos aparente. Cuando digo que el estudiante define su ritmo y su método, no es que el estudiante hace lo que quiere cuando quiere. Pero si yo le digo, por ejemplo, yo doy clases en UTN de Buenos Aires los jueves por la noche. Si yo le digo al estudiante, al grupo de estudiantes, para el próximo jueves van a tener que hacer estas actividades, porque van a ser parte de lo que retomemos para continuar trabajando en clase. Entonces el estudiante puede definir en qué momento las hace. De manera que a su ritmo y siguiendo su método pueda efectivamente ver esas actividades. Y yo como docente tengo que gestionar ese caos. Manejar tiempos, prever distintos estímulos, etc. Se dice que promueve una cultura de aprendizaje porque necesariamente en el aula se produce aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Y se desarrollan actividades cognitivas de orden superior. El contenido es intencional porque tengo que preguntarme qué material es apto para trabajar en el aula y qué material es apto para que el estudiante lo vea por su cuenta o acceda a él por su cuenta. ¿Cualquier recurso es válido? ¿O tengo que pensar, a ver, qué es lo que el estudiante podría hacer, le sería facilitador hacer, le sería factible hacer? Y las metodologías que yo voy a utilizar para promover que ese contenido sea realmente útil para el estudiante. Y nuestro rol se corre notablemente del rol tradicional, del rol donde yo agarro un pizarrón, un marcador, y termino cuando se termina el horario de clase o cuando llega la última diapositiva de mi PowerPoint. Entonces, el docente es un docente que guía en la selección de materiales, en la propuesta de actividades, en cómo promueve la actividad, en cómo evalúa, y motiva. Entonces acá aparecen roles que decimos, pero esto, yo no fui formado para esto. Pasa a ser un guía, sin querer nos convertimos en coach grupales, estamos trabajando metodologías de trabajo grupal y cuestiones de este tipo, y paso a ser un motivador.
Me salté una diapositiva a propósito, porque tiene que ver con esto. Te contesto con una pregunta. La única manera en que los estudiantes se acercarían a los contenidos a desarrollar en clase es con la lectura de un manual, hablando de cómo diseñar los ambientes de aprendizaje, pensando en el aprendizaje invertido. Dijimos que tenemos tres instancias. Una instancia anterior a la clase presencial, una instancia de clase presencial y una instancia posterior a la clase presencial. Para la actividad previa a la clase presencial, ¿qué tipo de actividades le puedo proponer yo a los estudiantes? Por ejemplo, trabajar mediante videos. Hoy tenemos, gracias a Dios está YouTube, pero ¿qué sería material apto para que el estudiante se acerque a los conocimientos que necesita tener disponibles para aprovechar el encuentro presencial? Quizás lo que uno tendría que tratar de hacer, o ver si puede, es ampliar, diversificar los estímulos y los recursos que se implican en las actividades previas. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Videos interactivos. El campus virtual permite hacer videos con H5P, documentos breves, no le demos 70 carillas porque no las van a leer. O por ahí invertirles, que investiguen sobre un tema. Investiguen sobre esto, recolecten información, resuman, elaboren una hipótesis respecto a tal cuestión, aunque sea equivocada, no importa, es lo que yo necesito para que vengan a la clase y podamos empezar a hacer estos trabajos. Trabajos de estas características, no digo estos trabajos, estas características de trabajo. Y fíjense que lo primero que yo puse es retomar las actividades previas. Cuando, por ejemplo, en mi asignatura, el Flip Learning, de hecho este año la asignatura es híbrida, pero el Flip Learning es un modelo que vengo utilizando desde el 2012, más o menos. Bien, en el contrato académico que establecemos con los estudiantes el primer día de clase, le decimos, la metodología va a ser esta, la metodología de evaluación va a ser esta, y agárrense porque es un documento aparte, que lo leemos junto con los estudiantes. En cada clase se realiza una evaluación previa, no calificación, una evaluación. Es un cuestionario, utilizamos una aplicación que se llama Socrative, que nos permite establecer preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso, preguntas de desarrollo breve. Y les hacemos unas pocas preguntas, nunca más de 8 preguntas, que apuntan a los conceptos sobre los cuales trataron las actividades previas. Y el objetivo es, primero, saber quién hizo, quién no hizo. Segundo, conocer los grados, o más concreto, conocer aquellos espacios donde aparentemente no se entendió la cuestión que se planteaba en la actividad previa, para retomarla, para ver cómo la retomamos. Por ahí merece un tiempo de desarrollo en la clase presencial, por ahí es una actividad posterior, por ahí es algo que anotamos, decimos, bueno, esto en el práctico hay que, fíjate que pasó esto en las preguntas tal y cual, vamos a llevarlo al práctico. Entonces nos sirve a nosotros de hoja de ruta. Durante la clase nos vamos hacia arriba en la pirámide. Realizamos trabajos en equipos, analizamos, diseñamos, creamos. Compartimos los resultados, ponen en juego sus habilidades para expresarse oralmente, para discutir, para llegar a acuerdos. Y el posterior, la continuidad del itinerario de aprendizaje fuera del espacio de clase. Entonces acá aparece como estrategia el cuestionario de verificación, el desarrollo de un proyecto de investigación, que por ahí lo empezaban a plantear. Por ejemplo, ¿cómo planteo yo los trabajos prácticos? Los trabajos prácticos los planteo en dos instancias. Una instancia grupal y expositiva por los estudiantes,
donde los estudiantes, todos mis prácticos refieren a escenarios de la vida profesional. Y les pido que resuelvan esos escenarios, trabajando en equipos. Son generalmente 3 escenarios, este año tenemos 6 grupos, cada 2 grupos hay un escenario. Bien, hay un tiempo de desarrollo de esos escenarios, luego los que desarrollaron cada escenario los exponen. Se discute, se interactúa, yo hice así, yo hice esto, por aquello, sintetizo, aclaro, corrijo, amplío lo que haga falta. Una vez que se hizo esto, donde dice desarrollo de proyecto de investigación, en realidad es el desarrollo del trabajo práctico. Individualmente se realiza el trabajo práctico. Se lleva a la práctica ese proyecto, ese estudio de caso, ese escenario que se planteó durante la clase. Lo mismo, bueno, acá ya sería más el enfoque universitario, ¿no? Simuladores, laboratorios virtuales, remotos, para que el estudiante ponga en práctica. Pero digo, hay laboratorios virtuales de química o de física que a estudiantes de secundaria les serían de muchísima utilidad y los podrían explorar y realizar experimentos en ambientes controlados. Es decir, distintas estrategias que el estudiante les permita confirmar, profundizar y o confirmar aquello que aprendió y que puso en práctica en el encuentro presencial. Durante todo ese recorrido, los estudiantes interactúan con contenidos, entre ellos, con nosotros. Qué bueno sería que haya un espacio integrador con otras asignaturas y eventualmente con expertos. Yo tengo un amigo que es un experto, es un gran conocedor de lo que es cloud computing, la computación en la nube, esta cuestión que está ahora muy, muy de moda. Y les hago, a mis estudiantes les hago hacer un trabajo práctico sobre configurar y preparar alguna cuestión de computación en la nube. Y se ve que me quiere mucho mi amigo, tiempo no le sobra, pero se ofreció como consultor. Entonces mis estudiantes les formulan consultas a nivel consultoría. Y mi amigo les contesta, obviamente que les contesta en los tiempos que él dispone, pero se acostumbran a trabajar con alguien de la industria, con alguien que no es su docente, lo vieron por Zoom una vez y esa es la persona a quien le pueden consultar, además de a mí. Es decir, fíjense la variedad de estrategias que podemos utilizar con un propósito, que nuestros estudiantes aprendan lo que nosotros queremos y consideramos necesario que aprendan, y que expresamos en los benditos resultados de aprendizaje.